¿Cuál crees que es la contradicción entre este crecimiento explosivo, este progreso declamado y la calidad de vida de las personas? Bueno, ahí me parece que es la principal contradicción está ahí. Uno no observa una calidad de vida. Fue muy lindo un niño de 11 años Mm, que hizo el recorrido porque su papá trabaja en el petróleo y quería conocer el mm, lugar donde trabajaba su papá. Se fue en la combi compartiéndonos a quienes estábamos ahí su pensamiento en torno a cómo puede ser que si se hace tanto dinero no hayan calles de asfalto en el centro de la ciudad. Porque efectivamente uno ve, y lo dicen todos los testimonios, no hay nada, no queda nada. Es todo, por eso digo, es todo, todo forma parte de la mm, misma lógica extractiva. Nada queda ahí, nada queda ahí. Em, una y las... especie de puente sucio, de puente donde pasa, y ese puente está constituido por personas, por hombres y mujeres que viven y que posiblemente eligieron vivir ahí o ancestralmente tienen recuerdos. Esta parte que se llama historia viva, esta parte del relato, ¿dónde se cuenta? ¿Desde dónde es ese testimonio? Bueno, ese momento sucede en un desplazamiento desde la plaza hacia em, el canal, digamos, que constituye, o lo que era antes un canal de río, que ahora forma parte como de un canal que quedó ahí en la Mm. ciudad. Bueno, vamos a escuchar lo que escucha alguien que se decide a acompañar este ejercicio performático inédito, ideado por Manuela Méndez, directora de El lado de mí, esta performance en Añelo que nos viene relatando, se desarrolló el año pasado y es muy posible que este año tenga una nueva y renovada intervención. De alguna manera, yo creo que con el tiempo, dentro de muy pocos años, yo creo que en muy pocos años vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente afuera. Los viejos se nos están muriendo, que son parte de nuestra historia, y lo que nos está quedando es toda la gente nueva. ¿Y qué decimos gente nueva? Alguien que ya lleva 10 años viviendo acá. Para que no se sientan mal, digamos, tendríamos como la primera construcción y la próxima. Yo siento hoy el compromiso de, de homenajear a todos los que pasaron, de poder tener ese relato, esa vivencia, para no perderlo. Porque no le vamos a contar a nadie lo que fue Añelo antes. Digamos, no nos podrían entender. Es, el que quisiera se puede poner en ese plan de imaginarlo. Ahora, haberlo vivido, ya parezco las viejas. Que Gauchita. Sí, bueno, Mavi es espectacular. Fue en ese momento mientras yo estaba haciendo la intervención, ahora tendría que chequear, pero era la secretaria de Cultura de Añelo. mm, Y en realidad ella es enfermera, entonces tiene un vínculo con la cultura, bueno, por su estudio, por su deseo, pero ella fue enfermera durante muchísimos años. La salud en Añelo era todo un tema, la salud pública de Añelo fue toda una situación porque lo primero que colapsó tuvo que ver con eso por la cantidad de accidentes que empezaron a haber en las rutas, por la circulación y claro. había un solo centro de salud en condiciones realmente muy precarias. Entonces, la huelga más grande que se hace en este momento la hacen los y las trabajadoras de la salud, y con Mavi a la cabeza, y ahora ella es secretaria de Cultura, bueno, de una gestión que por otro lado tiene sus contradicciones también, ¿no? En términos políticos en relación a las posiciones con el petróleo. Cuando yo me acerco a contarle el proyecto, ella lo primero que me dice es esto mismo que está contando acá, que para ella era muy importante esa memoria viva, porque Anielo tiene algunas características interesantes, ¿no? Cuando yo pienso, aparte la cuestión del progreso en Anielo, lo que hay que entender es que Anielo es una ciudad relativamente joven o un paraje, muy joven como desde su constitución política, digamos, sí, política. Institucional, política Exactamente, institucional. exactamente, ¿no? Entonces hay muchísima gente que aún es nacida y criada en Anielo, y que fueron primeros fundadores, ¿no? Ellos lo llaman los pioneros, ¿no? Ese grupo de pioneros es la gente que construyó todo, desde el arbolito que uno ve en la plaza, hasta los canales y las derivas de agua que ayudaron a las represas hacia la construcción
de las plantas hidroeléctricas. Entonces todo lo que está en la región fue construido por esa gente que vio el cambio drástico de lo que fue ocurriendo en Añelo. Por eso para ella es tan importante esa memoria constitutiva de la ciudad, porque también es difícil encontrar ciudades en las que sea posible escuchar en primera persona la creación de una ciudad. Estamos hablando de quienes viven en Añelo, lo que llaman el corazón de Vaca Muerta. En realidad son aquellas personas que viven ahí y reciben el impacto más potente de lo que genera la producción en Vaca Muerta. Los beneficios claramente no se van a ver ahí, ¿no? Manuela Méndez es directora del Lado de Mí, se fue hasta Añelo porque ella es neuquina, vive en Buenos Aires, vino acá a estudiar, a prepararse, a tener otras experiencias y volvió a su lugar de origen para escuchar. Y de algún modo esto desmiente esta imposibilidad de que las personas sean escuchadas. En el arranque del programa, un productor de San Juan decía, acá nadie nos escucha porque los medios tradicionales están muy pegados a la minería, son financiados por la minería, pero ya han visto con lo que estamos escuchando que es posible generar vías alternativas para que esas voces aparezcan, para que esas voces formen parte del registro actual, de la narrativa que necesitamos darnos. Y a mí me parece, Manuela, que tu trabajo aporta eso, ¿no? A una narrativa diferenciada, pero además muy genuina de parte de lo que nos pasa. Sí, para mí era importante entender cómo esto que decía, ¿no? ¿Cómo es posible una disputa por el sentido sensible de la ciudad? Porque me parece que eso es lo que finalmente queda corrido cuando aparece toda la conversación alrededor de la plata, de la plata y de la extracción. Entonces, bueno, sí, era importante en la construcción de esos relatos, en la construcción de esas entrevistas, apelar a la confianza que nos habilitara un encuentro sensible. Y cuando eso va, cuando vos te ganás la confianza, sí. Eso sucede, las personas hablan naturalmente, sí. Ahí no hay miedos. No hay miedos. Yo digo, también pienso ahora, ahí, hablando con ustedes, bueno, Neuquén es una provincia que tiene una tradición de lucha muy importante, históricamente. Los docentes. Fue capital o fue nombrada capital de los derechos humanos en algún momento, lejos de ese tiempo, sobre todo en la lucha de los 90 y los 2000, pero yo creo que hay algo de eso que también es un poco constitutivo de los modos en los que en la provincia circulan las desavenencias y las confrontaciones, ¿no? O por lo menos las afirmaciones del cotidiano de la gente. Entonces quizás hay algo de eso que también hace que sea un poco más común para la gente hablar de las cosas que quizás, bueno, los incomodan. Pero sí también es cierto que hubo un trabajo ahí de entrevista sensible, fue un mes y pico muy intenso de conversaciones muy extensas. Por ahí, para que queden 5 minutos de una conversación, yo sostuve, no sé, 2 horas de charla, o más de una vez, fui a visitar gente muchas veces. Estamos hablando del Lado de Mí, una apuesta performática que quiere mostrar lo que pasa en Añelo, ahí donde está el corazón de Vaca Muerta. Que cada vez que digo Añelo, corazón de Vaca Muerta, se me viene una cosa muy extraña, pensar que el corazón tiene que ver con la explotación de vaca muerta, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, tenemos un par de minutos finales. Contanos, si querés, Manu, un resumen del recorrido que nos faltó hacer por falta de tiempo, que hace quien tiene o quien forma parte de la experiencia, y cuáles son tus planes para este año. Bueno, para enriquecer la experiencia, ¿no? Sí, en relación a un resumen de la experiencia, yo lo que tengo para decir es que, bueno, que entiendo que efectivamente la intuición de cierta importancia ahí en la recuperación de la memoria, que podía a priori ser
para mí, una búsqueda individual, terminó haciendo un sentido colectivo bien interesante. Con gente muy conmovida y con eso, con la posibilidad de circular los sentidos para cada quien, esto que cuento. ¿Qué otros aspectos hay, además de los que escuchamos recién? El movimiento de suelos, parte de la historia, de qué va a quedar de todo esto, qué se va a poder contar. ¿Qué otros aspectos abordaste? Bueno, trabajé con una enfermera del pueblo en esto que hablábamos recién, de la crisis de salud y la historia que ella puede recoger de la salud pública en Anielo y cómo fue transformándose. Eso fue súper interesante también. Después, toda la gente que cuenta sobre las problemáticas de la falta de agua potable, que es insólito, pero es así, esto que vos contabas de cómo suceden los sistemas de extracción que requieren de un montón de agua que se bombea directamente de los ríos. Así es. Y a su vez, como la gente está sin agua potable en este momento. ¿Los chicos qué dicen? Bueno, ahí es donde a mí me interesa meterme en esta segunda parte del proyecto. Que es justamente darle voz a las infancias, que es lo que nos queda en este recorrido generacional, desde los pioneros o primeros gestadores de la ciudad hasta lo que están viviendo hoy, cómo los niños y las niñas ven hoy las historias de sus propias familias también, que en general son historias de migración, es decir, padres y madres que no son de Anielo. Y cómo ven ellos y ellas lo que les pasa, lo que pasa en su ciudad. Ese es el próximo punto a investigar dentro de la experiencia. Si tuvieses que definir con una frase tu propósito en relación a este proyecto, ¿qué dirías? ¿Cuál ha sido tu propósito? Yo diría que el propósito para mí fue recuperar la memoria sensible de un pueblo para disputársela a la memoria económica que se está produciendo y que aplasta todo. Del lado de mí se llama. Si alguien tuviese interés, ¿hay algo colgado en YouTube por ahí o algo para ver? Sí, hay una página web que se llama, no es una web, es un Instagram que es @antesdelpetróleo. Y ahí hay fragmentos. Una cuenta, @antesdelpetróleo en Instagram. Así es. Ahí hay algunos testimonios colgados y en breve va a haber una edición que va a ser en papel. Gracias y lo mejor para la parte que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la atenta escucha y investigación. Manuela Méndez, ella y todos y todas queremos agradecer que hayan estado, que sea un rato escuchando por ahí. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.